Bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, siempre es un placer compartir con ustedes todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento turco. Y hoy tenemos un tema jugoso, de esos que nos encantan. Prepárense porque vamos a hablar de un reencuentro que muchísimos, estaban esperando, y que, bueno, por el título ya se imaginarán, parece que no va a ocurrir. Sí, amigos, hoy vamos a sumergirnos en el drama, la pasión y los rumores alrededor de una de las parejas más icónicas de Turquía, Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Vamos a analizar por qué una reconciliación parece imposible, a pesar de las esperanzas de muchos fans, y vamos a desentrañar todos los detalles que han surgido en los últimos tiempos. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y vamos a darle. Antes de empezar, no puedo evitar pedirles un favor, si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen pero aún no se han suscrito, por favor, háganlo. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos con lo último del mundo de las series y el entretenimiento turco. Activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, empecemos con el chisme. Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. ¿Necesitan presentación? Absolutamente no. Estos dos bombones no solo son dos de los actores más talentosos y exitosos de Turquía, sino que también formaron una de las parejas más queridas y mediáticas del país. Su romance, que surgió durante la grabación de la serie Medcezir, nos hizo soñar a muchos. Y vaya si soñamos. La química entre ellos era palpable, la pasión se sentía en cada mirada, en cada gesto. Era como ver una película romántica en la vida real. Recuerdo perfectamente la época de Medcezir. ¿Qué serie? Atay en el papel de Yaman y Serenay como Mira nos regalaron momentos inolvidables. La historia, la música, la ambientación, y sobre todo, ellos dos. Cada escena era un deleite. Y claro, el amor traspasó la pantalla. La pareja en la vida real se convirtió en el sueño de muchos. Los paparazzis los perseguían, las revistas del corazón no se cansaban de hablar de ellos. Eran la pareja del momento. Pero antes de sumergirnos en el análisis profundo de su posible reencuentro, es crucial recordar el contexto que los llevó a ser la pareja soñada por millones. Medcezir no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. La adaptación turca de la exitosa serie estadounidense de OC capturó la atención del público con su narrativa juvenil, sus escenarios deslumbrantes y, por supuesto, la chispa innegable entre sus protagonistas. El auge de Medcezir, un éxito rotundo. La serie, emitida entre 2013 y 2015, contó la historia de Yaman Koper, un joven de los barrios bajos que se ve envuelto en un problema legal y es acogido por una adinerada familia de Estambul. Allí, en medio de un mundo de lujos y apariencias, conoce a Mira Beylice, una joven de clase alta que desafía las convenciones y que se enamora perdidamente de Yaman. La trama aborda temas como la diferencia de clases, el choque cultural, el amor juvenil y la búsqueda de identidad. La serie fue un rotundo éxito en Turquía y en el extranjero, especialmente en países de Latinoamérica, España y Medio Oriente, donde se dobló y se subtituló a varios idiomas. El guión, la dirección, la fotografía y la banda sonora fueron elogiados por la crítica y el público, pero sin duda, el mayor atractivo de Medcezir fue la química entre Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. La magia de Yaman y Mira, el origen del sueño. La interpretación de Atay como Yaman fue magistral. Su capacidad para transmitir la vulnerabilidad, la fuerza y la rebeldía del personaje cautivó a la audiencia. Serenay, por su parte, aportó la elegancia, la sensibilidad y la determinación de Mira, una joven que se atreve a romper esquemas y a amar sin prejuicios. Juntos, crearon una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. La conexión entre ellos trascendió la pantalla. Se rumoreaba que ensayaban sus escenas juntos, que se pasaban horas hablando y que compartían una complicidad especial que se reflejaba en cada mirada, en cada abrazo y en cada beso. La química entre ellos era tan intensa que muchos creían que estaban realmente enamorados. El romance en la vida real, la pareja soñada. Las especulaciones sobre una posible relación amorosa entre Atay y Serenay no tardaron en confirmarse. Los paparazzis los captaron juntos en citas románticas, paseando por las calles de Estambul, compartiendo cenas y besándose en público. Las revistas del corazón se hicieron eco de su romance, publicando fotos y noticias sobre su relación.
Aatai y Serinei se convirtieron en la pareja del momento. Sus fans los adoraban, los medios de comunicación los perseguían y su imagen se convirtió en un símbolo del amor juvenil y la belleza turca. Eran jóvenes, guapos, talentosos y estaban locamente enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Asterisco asterisco los altos y bajos de la relación, el fin del sueño asterisco asterisco. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el amor, por más fuerte que fuera, no duró para siempre. Después de unos años de relación, la pareja decidió separarse. Los motivos de la ruptura nunca fueron completamente revelados, pero se especuló con diferentes causas, como diferencias de carácter, incompatibilidad de agendas y la presión mediática. La noticia de la separación de Aatai y Serinei entristeció a sus fans, que esperaban verlos juntos para siempre. Muchos se negaron a creer en el fin de su amor y esperaron pacientemente una reconciliación. Sin embargo, el tiempo pasó y cada uno siguió su camino. Asterisco asterisco el camino separado, el éxito individual asterisco asterisco. Tras su separación, Aatai y Serinei se dedicaron a sus carreras profesionales, cosechando éxitos y demostrando su talento individual. Aatai continuó consolidando su carrera actoral con papeles protagónicos en series y películas de renombre. Asterisco 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 Aatai Ulusoy, la consolidación de una estrella asterisco asterisco. Después de Medcezir, Aatai protagonizó la serie İçeride, un thriller policíaco que batió récords de audiencia en Turquía y en el extranjero. Su interpretación del agente Sarp Yılmaz fue aclamada por la crítica y le valió numerosos premios y reconocimientos. Posteriormente Aatai protagonizó la serie de fantasía The Protector, producida por Netflix, que lo catapultó a la fama internacional. La serie, rodada en Estambul, contó con un elenco de actores turcos y extranjeros y fue un éxito en más de 190 países. Más recientemente Aatai ha participado en la serie Kubra, un drama que aborda temas como la fe, la tecnología y la identidad. Su interpretación ha sido muy elogiada, y la serie ha sido aclamada por la crítica y el público. Además de su trabajo en televisión, Aatai ha participado en varias películas, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Su éxito en la industria cinematográfica turca le ha convertido en uno de los actores más cotizados y respetados del país. Asterisco 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 Serinei Sarkaya, la versatilidad de una actriz consagrada asterisco asterisco. Por su parte, Serinei también continuó cosechando éxitos en el mundo de la actuación. Tras Medcezir, protagonizó la serie Fi, un drama erótico y psicológico que generó controversia por su contenido y que le valió a Serinei un gran reconocimiento. Además de su trabajo en televisión, Serinei ha participado en varias películas y obras de teatro, demostrando su versatilidad y su talento para interpretar diferentes tipos de personajes. Su interpretación en la obra Alice Musicali fue aclamada por la crítica y le valió numerosos premios y reconocimientos. Serinei también ha trabajado como modelo y embajadora de marcas, consolidando su imagen como una de las mujeres más bellas y elegantes de Turquía. Su éxito en la industria del entretenimiento turco le ha convertido en una de las actrices más populares y respetadas del país. Asterisco asterisco la reconciliación imposible, un análisis detallado asterisco asterisco. Ahora bien, ¿por qué decimos que una reconciliación entre Aatai y Serinei es prácticamente imposible? A continuación, analizaremos los factores que nos llevan a esta conclusión. 1. Asterisco asterisco nuevas relaciones y vidas sentimentales establecidas asterisco asterisco el primer y más evidente factor es que ambos han rehecho sus vidas sentimentales. Aatai actualmente mantiene una relación muy estable con la actriz Duygu Sarn, a quien conoció durante la grabación de la serie İçeride. Se les ve muy felices juntos y parecen haber encontrado la estabilidad emocional que tanto anhelan. Por otro lado, Serinei también ha tenido otras relaciones sentimentales, y actualmente, aunque no hay una confirmación oficial, se rumorea que está saliendo con un hombre de negocios. La existencia de nuevas parejas y la aparente felicidad que cada uno ha encontrado en sus respectivas relaciones son un obstáculo importante para una posible reconciliación. 2. Asterisco asterisco la distancia emocional y la evolución personal asterisco asterisco el tiempo transcurrido desde su separación ha provocado una inevitable distancia emocional. Después de años separados, es natural que cada uno haya cambiado, haya evolucionado y haya aprendido de sus experiencias. Es posible que ya no compartan las mismas prioridades, los mismos intereses ni la misma forma de ver la vida. Reconstruir una relación después de tanto tiempo no es nada fácil,
y aunque el cariño y el recuerdo puedan seguir presentes, el amor, en su forma romántica, podría no ser el mismo. La distancia emocional, forjada por la vida, los aprendizajes y las experiencias individuales, dificulta enormemente la posibilidad de revivir un romance que ya ha sido escrito en el pasado. 3. La presión mediática, un obstáculo insalvable si Atai y Sereni decidieran volver a estar juntos, la atención de los medios sería abrumadora. Los paparazzis los perseguirían a cada paso, las revistas del corazón llenarían sus portadas con fotos y rumores, y la presión de los fans sería inmensa. Esta exposición mediática constante podría ser un factor determinante para que la relación no funcionara. A veces la presión de los medios es demasiado para una pareja, especialmente si la relación es reciente y se encuentra en las etapas iniciales de reconstrucción. La sombra de la fama y el escrutinio público podrían asfixiar cualquier intento de revivir el amor. 4. Personalidades independientes y éxito profesional tanto Atai como Sereni son personas muy independientes, con personalidades fuertes y ambiciosas. Ambos tienen sus propias carreras, sus propios proyectos y sus propias vidas. En este momento de sus vidas, es posible que no estén dispuestos a comprometerse de nuevo en una relación tan mediática y potencialmente conflictiva. Ambos han logrado un gran éxito en sus carreras profesionales y han construido una vida propia. Renunciar a esa independencia y a ese éxito para volver a un romance que ya tuvo sus complicaciones podría no ser una opción para ninguno de los dos. 5. El respeto mutuo y la madurez a pesar de la posible tristeza que pueda generar la idea de que no vuelvan a estar juntos, es importante destacar que ambos actores han demostrado respeto mutuo y madurez en sus declaraciones y acciones. Evitan hablar públicamente el uno del otro de manera negativa y se mantienen enfocados en sus propias vidas y carreras. Esta actitud madura y respetuosa, aunque pueda entristecer a algunos fans, es un indicio de que han sanado las heridas del pasado y han aprendido a vivir sin rencores. ¿Qué esperar del futuro? El legado de Yaman y Mira Entonces, ¿qué podemos concluir? Basándonos en todo lo que hemos analizado, la reconciliación entre Atai Ulusoy y Sereni Sarkaya parece bastante improbable. Si bien la nostalgia y el cariño por su historia de amor siguen presentes en el corazón de muchos, la realidad es que ambos han seguido adelante con sus vidas, han rehecho sus caminos y han encontrado la felicidad por separado. Pero, ¿significa esto que no podemos soñar? Claro que no. Podemos seguir disfrutando de su talento por separado, podemos seguir recordando con cariño los momentos que nos regalaron juntos en Medcezir, y podemos seguir soñando con un futuro donde la amistad y el respeto mutuo sean lo más importante. El legado de Yaman y Mira perdurará en la memoria de los fans. Su historia de amor en Medcezir nos enseñó que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la química puede ser mágica y que el sueño de un amor verdadero puede traspasar la pantalla. Aunque la vida real les haya reservado caminos separados, su recuerdo seguirá vivo en el corazón de sus seguidores. Conclusión. El amor en la distancia En resumen, hemos repasado la historia de amor de Atai Ulusoy y Sereni Sarkaya, hemos analizado los factores que hacen que una reconciliación sea casi imposible, y hemos concluido que aunque el cariño y la admiración por esta pareja siguen presentes, el reencuentro romántico que muchos esperaban no parece estar en el horizonte. La vida a veces nos depara caminos separados, incluso para las parejas más queridas. Lo importante es recordar el amor que un día existió, valorar el talento individual y celebrar el éxito de cada uno. Atai y Sereni, aunque no estén juntos, seguirán siendo una de las parejas más icónicas de la televisión turca, y su historia de amor en Medcezir continuará inspirando a generaciones. Espero que este vídeo les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que es posible una reconciliación entre Atai y Sereni? ¿O están de acuerdo con nosotros en que es algo improbable? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Y antes de irme, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo, por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y hasta la próxima.